Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es miércoles 7 de abril y echamos cuentas. Para llegar al objetivo que promete Sánchez de lograr la inmunidad de grupo en verano, sería necesario multiplicar por 4 el suministro de vacunas. Dice el refrán, para prometer todos somos ricos y generosos. Y más claro cuando empieza una campaña electoral, en este caso en Madrid, en la que Ciudadanos se juega mucho. Les contaremos cómo la dirección tuvo que sofocar un motín en Baleares. Les explicaremos también qué pasará con las moratorias de los préstamos una vez que sabemos que ya no se van a prorrogar. Y atentos porque acabaremos hablándoles de inteligencia artificial. Quédense, arrancamos ya con todo ello. El presidente Sánchez ha prometido que para finales de agosto el 70% de la población adulta estará vacunada. Es decir, que se lograría esa llamada inmunidad de grupo. A menos de un mes para las elecciones en la Comunidad de Madrid, Sánchez irrumpe en la campaña con este anuncio. Borja Negrete, has estado echando cuentas y para lograrlo sería necesario multiplicar por 4 el suministro de vacunas, de las vacunas que hemos estado recibiendo hasta ahora. Sí, Ana, ya sabes que lo mío son las cuentas y bueno, hay que estar muy pendiente, además que con todas estas promesas que ha habido, todavía más. Básicamente habría que multiplicar por 4 el suministro de vacunas que hemos tenido hasta ahora. Para que te hagas una idea, en nuestros 3 primeros meses hemos recibido 9,6 millones de dosis y en 6 meses Sánchez espera que lleguen 87 millones, es decir, a unos 43 millones de dosis cada 3 meses, a 4 veces más. De Pfizer, pues habría que pasar de las 6,4 millones que han llegado hasta ahora a 37 millones en 6 meses. De Moderna, que solo hemos recibido 1 millón en 3 meses, el gobierno espera que lleguen 19 en 6. Por tanto, estamos hablando de eso, de predicciones muy arriesgadas, teniendo en cuenta también cómo están funcionando los laboratorios. También es importante señalar que el bote salvavidas del gobierno es la vacuna de Janssen, ¿vale? Que al ser de una dosis tiene gran esperanza en ella para poder acelerar la vacunación, porque también tiene una logística muy sencilla, y esto pues podría ser eso, el bote salvavidas de las promesas de... Claro, ¿y qué posibilidad habría reales de lograr este objetivo? Porque, claro, la campaña de vacunación tiene numerosos retos por delante, retos externos, ¿no? De logística, ruptura de contratos por parte de las farmacéuticas. Exactamente, es que claro, hemos visto en estos 3 meses muchísimos problemas de suministro, retrasos, y claro, aquí se está dando por hecho que lo que han dicho las farmacéuticas se va a cumplir. Teniendo en cuenta que eso sucede, que es complicado, luego hay que tener en cuenta el ritmo de vacunación. Sánchez ha dicho hoy que España puede poner 3,5 millones de dosis cada semana. No ha dicho en qué se sustenta esa predicción, si ha calculado el número de sanitarios que pueden poner dosis o qué, pero bueno, es un cálculo que veremos a ver si se puede llevar a cabo. Y luego también hay un factor que no se está teniendo en cuenta y es el periodo que va entre la primera y la segunda dosis. Por ejemplo, si tú te vacunas con AstraZeneca, la segunda dosis no te la pones hasta que pasen 2 meses y medio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que habrá 33 millones de vacunados, refiriéndonos a que recibirán una dosis, o serán las 2 dosis realmente, porque no podemos olvidar eso, estar vacunado es tener las 2 dosis, salvo en el caso de Janssen, que de momento hasta mayo no veremos realmente dosis de esa vacuna. Gracias, Borja Negrete, por esta información. Lo cierto es que Sánchez utiliza las vacunas y la esperanza que se ha puesto en ellas para entrar en la campaña en Madrid. Ojalá cumplir este objetivo dependiera solo de esa voluntad, de su voluntad. Pero ya sabemos a estas alturas las dificultades que se dan en esta carrera. El editor de este periódico, Jesús Cacho, nos da el comentario del día. Confieso que cuando de buena mañana le he visto al presidente en televisión vendiendo las magnificencias de la vacunación, me he quedado perplejo. Es que era de no creer. Hace falta tener la cara de cemento armado para presumir de un fracaso como el que ha sido la vacunación a nivel de toda Europa, no solo de España. Todos, en cualquier medio de prensa europeo, está hoy extendida la creencia de que esto ha sido un gran fiasco de la Unión Europea, del que deberíamos sacar algunas conclusiones importantes. Este fiasco
En el caso concreto de España se ha traducido en más de 100.000 muertos ya, y en muertos que diariamente se están produciendo. De manera que un presidente de gobierno sensato, un presidente de gobierno sensato y sensible, hubiera pedido disculpas en primer lugar. Es decir, hubiera pedido perdón, y perdón a las víctimas, y perdón al pueblo español. Y en segundo, hubiera contado los planes de vacunación con la humildad que el caso requiere, porque ese es un caso para pedir humildemente perdón. La verdad es que lo que resulta increíble es que este pájaro encima presuma de vacunación y además prometa lo que no puede cumplir, porque estamos todos convencidos que tampoco va a poder cumplir, tampoco va a cumplir lo que ha prometido hoy. ¿Qué está pasando aquí? Que el jefe de la banda está en campaña. El jefe de la banda está un poco nerviosito, yo diría que está un poco nerviosito con esa señora que preside la Comunidad de Madrid y está cazando osos, intentando vendernos la piel de varios osos de gran tamaño antes de haberlos cazado, cosa que no va a poder hacer. La cita, de nuevo, es el 4 de mayo y el 4 de mayo los españoles deberían empezar a ponerle a este señor, al jefe de la banda, en su sitio, es decir, en la puerta de salida. Y se acabaron las moratorias de los préstamos. Fue una de las medidas que aprobó el Gobierno de manera excepcional el pasado año para apoyar la economía durante la pandemia y es la primera que desaparece, que no se va a prorrogar, como sí ha sucedido en cambio con otras ayudas, como por ejemplo los avales del ICO o los ERTE. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué van a hacer los bancos? Porque tienen paralizados 30.000 millones de euros. David Cabrera, cuéntanos. Pues la banca lo que va a hacer ahora es estudiar el caso a caso. Ya que el Gobierno no lo ha podido prorrogar, porque es importante decir que esto no es una medida que toma solo el Gobierno, sino es algo que viene de más arriba de la Autoridad Bancaria Europea, lo que van a hacer ahora pues es eso, ir caso a caso y analizar a los clientes solventes y en el caso de que, que sea un caso pues puntual y se le pueda aplicar otra moratoria, pues se le aplicará y al que no, pues se le termina. ¿Y por qué en esta ocasión no se ha prorrogado esta medida, como se ha sucedido, ya lo hemos dicho, con los ICO, con los avales del ICO o con los ERTE? Pues es importante poner en contexto la cifra, porque 30.000 millones de euros puede sonar muy rimbombante, mucho dinero, pero ¿qué pasa? Que esto solo supone el 4,4% del crédito vivo total de los bancos, es decir, muy poquito. Y también hay que poner en contexto que esta medida, cuando se puso en marcha en marzo del año pasado, parecía que iba a ser muy positiva, y de hecho lo ha sido, pero en moratoria se llegó a tener como máximo, en lo peor de la pandemia, más o menos un 9-10%, por lo tanto, tampoco ha sido tan importante como lo que tú has comentado, por ejemplo, los créditos ICO o los ERTE, que sí se siguen prorrogando porque eso sí que ha ayudado a que la economía del país se sustente. Pues David Cabrera, muchísimas gracias por esta información. Hay mucha gente, desde luego, pendiente de estas ayudas. Gracias. Bueno, y Ciudadanos se la juega en Madrid. Los sondeos apuntan a que igual no logra ni siquiera ese 5% necesario para llegar a la Asamblea. Y en este sentido, cualquier traspiés puede ser fundamental. En este sentido, hoy en Voz Populi publicamos que la dirección del Partido Naranja tuvo que sofocar un motín en Baleares. Antonio Rodríguez, ¿qué pasó exactamente? Pues fue en marzo, hubo una reunión el día 17 de ese mes en el que 3 de los 5 diputados autonómicos de Baleares votaron a favor de cambiar a la portavoz, que es la líder del Partido Naranja allí en Baleares. Una semana después tuvo que ir la número 2 del partido allí a sofocar esa rebelión, les convenció de que no era el momento. Hay que tener en cuenta que en ese punto ya había pasado la moción de censura en Murcia, se habían convocado elecciones autonómicas en Madrid, había un nuevo candidato para esas elecciones, Edmundo Val, y el partido estaba en una situación muy delicada, con lo cual tener otro frente abierto allí en Baleares era un peligro tremendo para Ciudadanos y al final se ha conseguido aplacar esa votación que no se ha llevado a la práctica. Claro, ya lo que les faltaba, el mayor temor de Ciudadanos, contabas, era que se produjese un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos. Así es, ese es el problema y lo que hizo que enviasen a la número 2, Marina Bravo, allí a Baleares. Hay que tener en cuenta que en otros parlamentos hay una situación parecida, es decir, diputados que están molestos, enfrentados con la dirección nacional, y el partido de Inés Arrimadas se encontró con la tesitura o el problema de que se le formase, o sea, de perder el control del
del partido, allí, del grupo parlamentario, allí donde estaba pasando esto. En Murcia, hay que recordar, la mitad del grupo ha sido expulsado a raíz de la moción de censura. En Extremadura hay una situación parecida desde hace meses, donde no hay un portavoz en la Asamblea extremeña porque la mayoría de ese grupo parlamentario no le quiere. Y en otros sitios de la geografía autonómica española podía pasar lo mismo, con lo cual para Ciudadanos era un problema muy grave. Un problema muy grave y además con las elecciones en la Comunidad de Madrid puestas a la vista, ¿verdad? Claro, y no pueden seguir aumentando los problemas semana a semana. Pues Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Precisamente sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid vamos a hablar ahora en la mesa de análisis. Bueno, falta menos de un mes para que se celebren las elecciones en la Comunidad de Madrid y el presidente Pedro Sánchez ha aparecido en rueda de prensa. Es la segunda vez que lo hace en lo que va de año y lo ha hecho para presumir de los datos del paro y también de ese acelerón en la campaña de la vacunación. De todo ello vamos a hablar hoy con Marina Lías, que nos acompaña en esta mesa de análisis. Hola. ¿Qué tal, Marina? Y con Javier González Ferrari. Muy buenas. Bueno, vacunada toda la población adulta para el verano. Para el verano. Bueno, perdóname, pero yo soy de Santo Tomás ver y creer, porque este tipo de apariciones que tiene el presidente del gobierno son apariciones para ponernos una inyección, pero no la vacuna, sino una inyección de placebo, que la cosa está muy tensa, tal, que la gente empieza a cabrearse con las cosas que hace el gobierno o que hacen sus aliados. Pues sale el presidente, nos dice que va a haber 300 millones de vacunas, que todos los españoles nos vamos a poder vacunar cuando queramos, cosa que no es cierto, porque hay una franja de edad en que desgraciadamente me encuentro, de la que no se habla nunca se habla de 70 a 79, de tal a 65, y los que tenemos entre 65 y 70, ¿qué hacemos? ¿Esperar hasta cuándo? Porque somos igual de vulnerables, sobre todo algunos que tenemos otro tipo de patologías, ¿no? Mira, esta era la promesa que hacía Sánchez en rueda de prensa. 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo. Pues sin duda esa sería de las mejores noticias que podríamos recibir, que realmente se cumpliese este objetivo. El problema es que no solamente depende de una persona, en este caso del presidente. Bueno, el problema principal es que no ha explicado cómo se va a cumplir con ese objetivo, ¿no? O sea, él ha hecho 3 anuncios, uno que viene a decir que antes del 4 de mayo podrían estar vacunadas 2 millones de personas más, a finales de agosto 33 millones y en octubre, bueno, pues todo el que quisiera. Sí que es verdad, o sea, igual que creo que Sánchez ha aprovechado este momento, está perfectamente estudiado porque es la precampaña electoral y tiene que ver en esto, también creo que no se arriesgaría a hacer este tipo de anuncios en caso de que no pudiese cumplirlos, ¿no? Porque un paso en falso de aquí a un mes, que son las elecciones, sería regalarle votos a Ayuso también, por otro lado, con lo cual creo que algún plan debe haber para poder cumplir con esta promesa. Las promesas del señor Sánchez, que va camino de 4 años ya, de 4 años en el poder, los 2 años que estuvo, el año y pico que estuvo, después de esa tramposa moción de censura, pues es que yo solamente le he oído mentir, lo siento en el alma, mentiras, contradicciones, ataques inmisericordes a sus enemigos, porque él sí los considera, no son los contrarios, son los enemigos políticos, y bueno, ha dicho una barbaridad, 86 millones de vacunas. Oiga, mire usted, llevamos con el tema de la vacunación bastantes meses y no se ha podido vacunar porque no había viales, así de sencillo. Claro, es que muchas veces se nos olvida que
estas decisiones no dependen de una única persona del Ya, presidente, ya, sino de ya. la compra masiva de No, dosis por parte de la Unión Europea. Ha habido problemas logísticos de suministro, Sí, absolutamente. incumplimiento de contratos. Absolutamente. Se le escapa Y hay más. que darle un capón enorme a la Unión Europea porque lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho francamente mal, lo ha hecho mucho peor que Estados Unidos o que Gran Bretaña. O que Israel. Muchísimo peor. Israel, que es mucho más Bueno, pequeño. Israel siempre ha sido ejemplar en ese tipo de cosas. Pero es que lo que no puede ser es que haga este tipo de promesas siempre cuando estamos cerquita de una confrontación electoral. Y esta confrontación electoral no es solamente Madrid. La hegemonía del señor Sánchez va a depender mucho de lo que pase en Madrid. Sí, claramente. Puede entrar en decadencia o puede quedarse hasta que a mí se me caigan todos los dientes. Los sondeos apuntan a un empate entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, y en este sentido, Marina, Vox está peleando, ¿no?, ese cinturón rojo. Sí, así es. De hecho, van a presentar su candidatura en la emblemática Plaza de la Constitución, conocida como Plaza Roja de Vallecas, a las 7:30. Y bueno, pues han elegido este lugar porque claramente, bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Aparte de votos de la derecha, quieren captar al electorado de izquierdas, a ese votante tradicionalmente socialista o de otras fuerzas de izquierda, y es su pretensión. No sé si lo conseguirán porque precisamente en el distrito de Vallecas, en las elecciones del 10 de noviembre, o sea, en las últimas generales, seguía fuerte la izquierda. O sea, es verdad que el PSOE estaba por delante de Unidas Podemos fue segunda fuerza, y acto seguido estaba PP y luego Vox, ¿no? Se pisaban ahí los talones con los morados. Es verdad que con la crisis económica derivada de la pandemia, pues sí que se podrían dar algunas vueltas de tuerca. Sí, porque yo creo que el centro derecha va a recibir votos de gente que ha votado tradicionalmente a la izquierda más radical, además, no socialistas. Yo creo que va a haber, puede que haya socialistas que no les guste nada cuál es el planteamiento del señor Sánchez en este gobierno y puedan votar pues al PP o a lo mejor a Ciudadanos. Yo no estoy nada seguro que Ciudadanos desaparezca del todo, y de lo que no estoy seguro es de la caída que le daba este repartidor de cartas el CIS. Del tarot, que se llama Tezanos. Tezanos, efectivamente, el brujo Tezanos. Yo francamente no me creo casi nada de lo que dice Tezanos. El problema es que me llama, cada vez que escribo me llama, he tenido que bloquear el... Sí, porque me quiere llevar a ver el CIS, digo, pues si yo ya vi el CIS cuando era pequeño, ¿qué quieres que vea? Pues voy a ver lo de siempre, la gente trabajando en sus ordenadores y tal, pero eso no me va a dar a mí la credibilidad. Sí. Bueno, pues igual que Javier está a Vox. En Vox dan credibilidad cero a las o eso es lo que dicen, ese es el mensaje que transmiten a las encuestas y barómetros del CIS. Ellos se aferran mucho a que no les daban buenos resultados ni en Andalucía ni en Cataluña, que es mucho más reciente. Fíjate. Claro. Y al final entraron en el Parlamento con bastantes más escaños de los que les daban. Entonces ellos sí que creen que van a sobrevivir a ese efecto Ayuso en Madrid, que van a entrar en la Asamblea, porque hay incluso quienes dicen que no van a tener representación en la Asamblea. No lo creo. Pero sí creo, aunque no lo digan en público, que son más conscientes de que Ayuso tiene mucha fuerza en estas elecciones y que sí que podría menoscabar las papeletas que consiga Vox. Quien nos puede iluminar algo con la experiencia de las elecciones es nuestro compañero Miquel Jiménez, que nos escucha desde Barcelona y donde recientemente pues, ha vivido allí las elecciones. Miquel Jiménez, compañero, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, yo lamento mucho que no hayáis destacado el aspecto magnífico que tiene el presidente Sánchez con ese bronceado que, en fin, es muy de admirar. Fijaros, las campañas son como el papel, lo soportan todo. Encima de un papel puedes escribir las enormidades más absolutas y el papel no se quejará. Y las campañas tienen este mismo rasgo tan desagradable, ¿no?
Parece ser que la gran batalla nacional está en cargarse a la señora Díaz Ayuso. Y en esta campaña se están produciendo cosas muy feas, desde lo que ahora se llaman las fake news, que siempre se han dicho un mentirusco como una casa, a muchas otras cosas, ¿no? Yo he leído una cosa hoy que francamente me ha cabreado muchísimo, la tengo que decir. Por parte de un periodista se ha dicho, y os lo leo textualmente, los judíos del Tercer Reich, cuidado, los judíos del Tercer Reich se acostumbraron a los campos de concentración, los disidentes soviéticos al gulag siberiano y los ciudadanos madrileños al PP. Esto es una monstruosidad tan grande, es una banalización de lo que fue la Shoah, que son 6 millones de muertos, imposible de calcular la cifra. No tan solo personas judías, sino homosexuales, sindicalistas. Recordar que a los primeros que se cargaron los nazis fueron a los propios alemanes que no lo eran, masones, sacerdotes católicos, protestantes. Poner Madrid como un gran campo de concentración, comparar a los judíos víctimas de la locura más grande que se ha visto jamás, de esa especie de industrialización de la muerte, porque hay una campaña electoral y hay que quedar bien con los señoritos que te pagan. A mí me parece aberrante. Y me gustaría que, ya que los políticos no tienen la decencia de mantener las formas y el decoro, los que trabajamos en los medios de comunicación intentáramos mantener las formas, porque no es de recibo en modo alguno que con la que está cayendo un piernas cualquiera salga y diga, oiga, mire usted, que esto es como los judíos del Tercer Reich, los madrileños. No, váyase usted al guano, caballero, váyase usted al guano, porque esto es vergonzoso. Si yo fuera familiar de este señor, le recomendaría, y no siéndolo también lo hago cordialmente, que se dedique a estudiar la historia, a meditar un poco y a tener en cuenta que cuando uno se imagina a una madre desgarrada en una fila al pie del tren en Auschwitz porque la acaban de separar de su hijo y sabe que ella se va a trabajar y al hijo lo van a llevar a la cámara de gas, cuando uno visualiza esto, se le quitan las ganas de decir semejantes barbaridades. Pues Miquel Jiménez, muchísimas gracias como siempre y además por destacar este asunto. Gracias. Gracias a vosotros, y tú también estás bastante morena, ¿eh? Bueno, un poquito, es que he pasado unos días bajo el sol de este radiante Madrid. Sí. Hasta pronto. Chao. Marina Lías, Javier González Ferrari, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros. Gracias. Cada vez más empresas demandan formación en inteligencia artificial. De hecho, el Banco Mundial estima que para el próximo año más de la mitad de los trabajadores van a tener que mejorar sus habilidades en este campo. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Hoy en La Despensa nos bajamos a la calle para hablar con nuestro experto en tecnología, con Marcos Sierra, que nos va a resumir fácilmente qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues sería la capacidad de pensar muchas cosas con muchos datos en un periodo muy corto de tiempo. Esto las personas no podemos hacerlo, pero sin embargo hemos sido capaces de desarrollar ese tipo de sistemas de inteligencia artificial. No hay que olvidar que se crearon en 1950, pero ahora es cuando viven su explosión, y esto se debe a que ha bajado mucho el precio de los procesadores que hacen posible que se piense muy deprisa muchas cosas con muchos datos. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos con millones de lunares y yo sé que ha pasado determinadas cosas con esos lunares, como por ejemplo que unos han desarrollado cáncer, que otros no, que han sido tratados de una manera, que unos enfermos lo han superado y otros no, con eso puedo extraer conclusiones basándome en sistemas de inteligencia artificial y saber si te hago una foto a un lunar, si ese lunar va a poder desarrollar un cáncer o no, si se va a curar, cuál es el mejor tipo de tratamiento, en fin, mejorar mucho las condiciones, en este caso, bueno, pues de las condiciones médicas que se aplican al paciente que tiene un lunar que puede ser o no cancerígeno. La inteligencia artificial se aplica prácticamente a todos los ámbitos de la vida, al ámbito médico, de vivienda, a la hora de buscar empleo también sirve para hacer recomendaciones incluso, pero también en los vehículos. Nos hemos venido hasta este punto donde podemos ver un semáforo, un cruce. ¿Cómo aplicaría en este caso la inteligencia artificial? Bueno, pues cuando se desarrollen las Smart Cities, cuando las ciudades inteligentes sean una realidad, hay que pensar que todo va a estar sensorizado, o sea, desde las papeleras hasta los semáforos, hasta las luces, el alumbrado, la iluminación, los coches, es el llamado coche autónomo que va a trabajar sobre 5G.
¿Qué sucede? Que esos sistemas de inteligencia artificial que van a trabajar en las grandes ciudades necesitan saber dónde están todos los elementos que afectan a la circulación. Por ejemplo, dónde se encuentran los peatones, dónde se encuentran los semáforos, dónde están los coches, dónde puede suceder un incidente no esperado, como que por ejemplo una bicicleta se salte un semáforo, y en décimas de segundo hay que tomar decisiones que implican que el vehículo sortee a ese ciclista, que el semáforo se encienda o apague en un momento concreto, pues porque resulta que hay un atasco a 1,5 kilómetros, pero nosotros no vemos desde aquí y eso va a agilizar mucho más el tráfico. En fin, tomar un montón de decisiones que la inteligencia artificial, que computa todos esos datos en tiempo récord, permite hacer en un chasquido. Hay mucho debate porque la inteligencia artificial puede eliminar hasta el 50% de los puestos actuales de trabajo, según dice el Banco Mundial, pero hay que tener en cuenta que se van a crear otros tantos millones. Sí, hay muchas firmas dedicadas al sector del empleo que dicen que hay ya una explosión en España de demanda de perfiles de inteligencia artificial. Tenemos que pensar en positivo. Si pensamos, por ejemplo, en lo que sucedía hace 150, 200 años, cuando se abandonó, por ejemplo, los carruajes y se empezaron a motorizar las cosas, evidentemente hubo una parte de la masa laboral que perdió sus puestos de trabajo, pero acabaron reconvirtiéndose en otros y generándose otros negocios muchísimo más florecientes en torno a esa tecnología. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que reconvertirnos, que llega la inteligencia artificial y que muchos vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar para seguir en el mercado laboral, pero habrá oportunidades, claro que sí. Habrá oportunidades. Nos quedamos también con ese mensaje. Marcos Sierra, muchísimas gracias como siempre por darnos estas claves. Y hasta aquí esta edición de Barra Libre que excepcionalmente terminamos en la calle. Ya saben que si les gusta lo que les contamos nos pueden ver y leer en la web de vozpopuli.com. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify o en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros nos despedimos hasta aquí. Cuídense, mañana volvemos con muchísimos más temas.